Hoy arrancamos conociendo el nuevo servicio, el nuevo área de traumatología con dos doctores. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Álvaro Gómez. Hola. Y el doctor Luis García Paino. Bienvenidos, vamos a conocer más de fondo, más de cerca los servicios que ofrecéis y cómo trabajáis y también este tratamiento multidisciplinar que ofrecéis a toda la gente ahora mismo que nos está viendo. Contadme. Bueno, ahora desde hace unos meses hacia acá ya el servicio se ha formado ya con 4 especialistas que trabajamos conjuntamente. Además, procuramos tener una asistencia a las urgencias de 24 horas, todos los días de la semana, así como consultas diarias, de lunes a viernes, incluso con varios días que hay 2 y 3 consultas diarias, de la especialidad de traumatología. Aparte de otros servicios que colaboran, lógicamente, claro, con nosotros, como son el servicio de fisioterapia, bueno, anestesia, lógicamente, para las quirúrgicas y todo eso. Sí, sí. Es importante conocer, ¿no?, sobre todo a través de la cercanía, todas las subespecialidades que ofrecéis. También importante la palabra confianza, es algo fundamental y es algo que el paciente puede contar desde el minuto cero. Sí, por supuesto. Nosotros ya desde lo que le ofrecemos al usuario, sobre todo es una atención personalizada, porque no toda la patología es exactamente igual. Claro. Aunque tengamos la artrosis de una persona, no es igual que la artrosis de su vecino, ni la lesión o la fractura que pueda tener. Entonces cada persona va a tener un tratamiento específico para esa persona concreta, desde el principio hasta el final, con la garantía de que el especialista que le ve y le va a seguir va a ser, por así decir, su traumatólogo de confianza. Ya que estamos hablando de patologías, doctor, ¿cuáles son las patologías más frecuentes? Hombre, para nosotros en el día a día normal lo más frecuente son las patologías. La mayoría de los pacientes consultan por patologías de tipo degenerativo, ¿no? Artrosis de cadera, artrosis de rodilla, problemas de columna, eso es generalmente lo más frecuente, ¿no?, lo más prevalente. Y luego hacemos también mucha incidencia en patología deportiva, que tenemos una experiencia muy amplia, el doctor Gómez y yo, de tratamiento de patología de pacientes de lesiones de rodilla, lesiones de hombro, etcétera. Y fundamentalmente pues lo que estamos intentando es crear digamos, una escuela en el sentido de poder hacer un tratamiento lo menos agresivo posible para el paciente, con las técnicas de artroscopia, por ejemplo, ¿no?, y lo que le permita una recuperación a su actividad lo más temprana posible, lo más pronto posible. No obstante, también se realizan tratamientos quirúrgicos dentro de la clínica. Sí, claro. Sí, eso es lo que estamos hablando, son la artroscopia. Hay mucha gente que dice, no, bueno, a mí no me operaron, a mí me hicieron una artroscopia. La artroscopia es una operación que para el paciente es menos agresiva, invasiva, claro, es menos a lo mejor llamativa, porque no te preguntan cuántos puntos me han puesto de una herida pequeñita, pero para nosotros es mucho más exigente técnicamente, porque te obliga a trabajar en unas condiciones que no es lo mismo, digamos, abrir y ver, que tener que trabajar desde fuera y con unas condiciones de visión y de tal mucho más reducidas. Entonces, todo eso son tratamientos quirúrgicos, hacemos también muchos otros tratamientos, lógicamente no quirúrgicos, porque todo no se opera. Muchas terapias regenerativas con utilización de distintos tipos de infiltraciones, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas. ¿Y son efectivas? Sí, dependiendo de los casos, lógicamente eso depende de la indicación. Es que es un poco lo que te comentaba yo antes, que cada paciente tiene su tratamiento específico. Personalizado, absolutamente. Claro, es que a mí me pusieron eso que habla el doctor Paino ahora, unas infiltraciones de factores de crecimiento y no me han ido. Pero claro, es que a lo mejor no estaba indicado eso concretamente, porque lo que decimos, que a lo mejor un paciente con una misma patología, de una artrosis de rodilla, por ejemplo, que es la patología donde más se está utilizando, ya no solo aquí en Ponferrada, sino en el mundo entero, el plasma rico en plaquetas. Pero claro, el grado la artrosis en su evolución tiene grados, entonces hay que indicar el tratamiento en el momento preciso. No podemos una precoz detención, claro. Exactamente, porque además, si no, lo más importante en la medicina es el diagnóstico. Si tienes un diagnóstico correcto, acertarás en el tratamiento. Aunque el tratamiento la indicación es lo fundamental. Nosotros,
cualquiera de nosotros o de nuestros compañeros hacemos lo mismo. Tenemos una capacidad, digamos, técnica de hacer, a uno se le da mejor una cosa, a otro se le da mejor otra, pero es muy similar. La diferencia a veces está en la indicación, es decir, saber lo que hay que hacer y cuándo hay que hacerlo. Y eso es lo que creo que nosotros podemos ofrecer un poco distintivo, porque aunque por eso, porque ya somos un poco mayores, ya llevamos muchos años de experiencia, hemos trabajado en muchos campos diferentes y entonces eso nos permite hacer un enfoque mucho más racional de ese tipo de problemas. Claro. También algo fundamental que preocupa a muchas personas es el alivio del dolor, ¿no? Eso es algo fundamental, porque sí que podemos decir y asegurar que se mejora la calidad de vida de las personas que se ponen en vuestras manos. Sí, por supuesto. Lo que hacemos es, porque cuando el tratamiento, como decía el otro vino, está bien indicado y es efectivo, da igual que sea quirúrgico o no quirúrgico, ortopédico. Entonces el paciente se va a aliviar de dolor, porque normalmente en el aparato locomotor el síntoma fundamental es el dolor. Cuando alguien se lesiona, alguien se rompe un hueso, le duele. Si alguien tiene una artrosis, le duele. Un accidente. Un accidente, un golpe, le va a doler. Entonces tú, si restauras esa articulación en concreto, ese hueso, le va a dejar de doler. ¿De acuerdo? Entonces eso el paciente lo agradece. Y volviendo al caso de las cirugías mínimamente invasivas, como hay ahora, por encima de nosotros, lo que decía el otro paino, llevamos ya muchos años en esto y nosotros venimos de una época, hace más de 25 años, en que toda la cirugía ortopédica era cirugía abierta. Claro. Eran unas incisiones grandísimas, unos posoperatorios de semanas. Muy dolorosos, claro, para el paciente. El posoperatorio mucho más largo y tedioso. La recuperación mucho más difícil porque lesionas mucho más las partes blandas. Exactamente. Esta técnica lo que permite es una recuperación mucho más rápida y el paciente a veces, no es así literalmente, pero no tiene la sensación de que le han operado como tal, ¿sabes? Porque no ve la herida, no sufre, entre comillas, ese dolor, ¿no? Que típico del posoperatorio, dice, pues te tiene que doler porque estás operado, ¿no? Entonces cambia un poco el enfoque, ¿no? Y ha evolucionado muchísimo, además, en los últimos años. Hombre, nosotros, junto con aparte que las técnicas, propias técnicas quirúrgicas, más las técnicas anestésicas, ha evolucionado tanto que hemos pasado de nosotros de un posoperatorio de una prótesis de rodilla, por ejemplo, o de cadera, del paciente hospitalizado 14 días, a irse ahora a su casa caminando al segundo día de la cirugía y con el dolor controlado. Claro. Entonces eso influye todo, la habilidad del cirujano, pero también las técnicas de terapia contra el dolor, la rehabilitación inmediata desde nada más que el paciente está operado, todo eso va dando, en definitiva, calidad de vida al paciente. Hablamos de rehabilitación, ¿no? También la rehabilitación es uno de los factores fundamentales, cómo se hace, cómo está indicada, ese seguimiento activo. Sí, nosotros tenemos un servicio con varios fisioterapeutas, 3 concretamente, que tenemos la ventaja que son muy cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, tienes un acceso muy rápido. Oye, llamas, levantas el teléfono, Javier, mira que este paciente le hemos hecho tal, a lo mejor le tienes que forzar o no forzar. Entonces, tenemos una comunicación muy directa con ellos, porque es el propio cirujano el que va un poco orientando la rehabilitación, porque sabe con lo que le ha hecho y qué expectativas de recuperación puede tener el paciente. En ese sentido tenemos una comunicación. Nosotros tenemos un acceso rápido y los pacientes también, porque el problema, por ejemplo, que tenemos ahora, desgraciadamente, en la sanidad pública es que tiene muchos medios, pero es muy difícil acceder a ellos. Y, sin embargo, en este tipo de situaciones, en este tipo de clínicas, pues la ventaja es que tienes un acceso mucho más rápido, tienes unos medios ahora mismo equiparables a los que hay en el hospital, porque sí que es cierto que con la llegada del grupo Recoletas pues se ha potenciado mucho todo lo que es ya no solo la dotación de personal, sino de medios diagnósticos, con la nueva resonancia, el nuevo TAC, los ecógrafos de última generación. Toda la infraestructura que tenemos. Claro, el área quirúrgica se ha reformado entero, nuevas mesas de quirófano, nuevos instrumentales, entonces todo eso al final repercute, lógicamente, en el tratamiento del paciente. Claro, una nueva equipación, ¿no? Claro. Sí, pero claro, es como todo. Siempre es mejor un coche nuevo que un coche histórico, ¿no? Porque siempre vas a poder exigirle más y vas a trabajar más cómodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, lo que dice el doctor Paino, tenemos la equipación del quirófano, en cuanto a pues eso, lo que son mesas de quirófano, instrumentación, respiradores, todo eso, está a lo último. Todo. Entonces, eso también hace que el trabajo del cirujano sea más fácil, entre comillas, y la recuperación del paciente mejor.
Algo de lo que últimamente se suele hablar también son de las infiltraciones, ¿no? Es algo que también ha generado ciertos miedos, ciertas inseguridades en los pacientes, pero desde aquí podemos decir que los pacientes, una vez que entran dentro del área de traumatología, pueden estar tranquilos realmente porque esas infiltraciones prácticamente son indoloras. Sí, no, a ver, hombre, duele el pinchazo, como decimos siempre, lógicamente, ¿no? Pero las infiltraciones no son buenas ni malas, como casi todo en la vida. Depende, es importante, depende del quitarle uso, un poquito el mito a esto. Depende del uso que se haga. La gente viene y te dice, es que me han dicho que las infiltraciones son malas. Digo, bueno, claro, dependiendo de cómo lo utilices, ¿no? Si se utilizan en los casos en los que hay que utilizarlos, cuando realmente son necesarias y con las pautas que hay que utilizarlas, de tiempos, de tipos de medicación, etcétera, si no hay una contraindicación formal por parte del paciente, es un tratamiento muy bueno y que proporciona, con respecto a lo que decía antes del dolor, por ejemplo, puede proporcionar un alivio casi inmediato del dolor, ¿no? De patologías que a lo mejor llevan meses padeciendo y que con una infiltración se pueden por lo menos aliviar, aunque no resuelvas el problema, pero inicialmente te das un margen, digamos, de maniobra para poder tratar al paciente adecuadamente. Claro, si se utilizan indiscriminadamente para cualquier tipo de problemas, no se hacen correctamente o no se respetan las pautas de aplicación, pues probablemente son malas, claro. Eso es como todo. Como todos los temas, es un tratamiento como otro cualquiera, por eso que el tratamiento tiene que ser individualizado para cada paciente. Todo es bueno y todo es malo dependiendo del uso o del abuso. El vino es malo, no, pero si te tomas más de la cuenta es malo, lógicamente. Pero las infiltraciones, sobre todo las que conocemos en general, las infiltraciones de corticoides, que han estado, bueno, denostadas, precisamente por eso, porque se abusó tanto de ellas, que empezaron a dar más problemas que beneficios, pero ahora las seguimos utilizando en su justa medida, ¿vale? Para conseguir una meta concreta. Claro, ese objetivo. Claro, dentro de las infiltraciones, y aparte que infiltrar significa introducir algo con una aguja, un instrumento, dentro de la articulación. Y para infiltrar, puedes filtrar la parte de corticoides, que son las infiltraciones clásicas, las más modernas infiltraciones con plasma rico en plaquetas, que también se introducen, o el ácido hialurónico, o todas esas cosas que estamos utilizando tanto en la patología degenerativa de las articulaciones como en la traumatología deportiva. Dependiendo de lo que el paciente lo que necesite. Hay pacientes que no se quieren operar. Por ejemplo, una patología que no se quieren operar, pero provoca dolor. Las infiltraciones pueden ser un medio de aliviar el dolor. Hay pacientes que no se pueden operar, porque tienen a lo mejor una patología asociada muy grave y el riesgo, tienen una edad muy avanzada y el riesgo que conlleva esa intervención a lo mejor no es asumible por ese tipo de problemas, ¿no? O hay patologías que a lo mejor no están todavía para operar, que no tienen una indicación clara de operar. Pues en esos campos, las infiltraciones, ya sea eso con corticoides, con plasma rico en plaquetas, con ácido hialurónico, proporcionan una alternativa de tratamiento muy útil, y muy bien utilizada, claro, todo. Claro, una de las cuestiones que normalmente les preocupa a los pacientes en general cuando están atravesando un momento determinado de dolor o que tienen que ponerse en manos de un profesional o incluso pues, atravesar pues, una situación en la que vayan a hacerse una intervención quirúrgica, es el periodo de espera, ¿no? Aquí lo van a tener mucho más sencillo, porque además contáis con un equipo multidisciplinar, pero habéis aumentado la plantilla. Sí, porque bueno, ahora, como te comentaba, ahora, que antes éramos 2 traumatólogos, ahora somos 4, que hemos añadido también al doctor Betegón, que se dedica un poquito más, más en la patología, ¿no?, de la columna, con lo que es el tratamiento quirúrgico de las lesiones de la columna. Y en ese sentido, entre los 4 que estamos, pues hombre, abarcamos, por así decir, toda la patología que nos pueda llegar a la clínica. Y la ventaja es que manejamos los tiempos un poco mucho más fácil, porque tenemos mayor disponibilidad de acceder al laboratorio, al anestesista, ¿sabes? A los rehabilitadores, a los fisioterapeutas. Por eso que la lista de espera en la clínica prácticamente no es lista de espera, son un mes o 2 meses, unas semanas, depende de la cosas, y es una cosa urgente, se hace. Claro, hay urgencias, ¿no? También, 24 horas de traumatología. Claro, todos son facilidades en este caso y sobre todo cuando estamos hablando de algo que para muchas personas es un auténtico calvario. Sí, evidentemente. Te das cuenta de los problemas que tiene la sanidad pública, desgraciadamente, cuando tienes que utilizarla.
Cuando eres usuario, pues nosotros mismos, ¿no? Claro, nosotros tenemos una situación privilegiada porque si tenemos un problema y necesitamos de la asistencia pública, lógicamente hay muchas cosas que nos resultan mucho más fáciles que a la gente que no pertenece al mundo sanitario, ¿no? Pero aún así te das cuenta de todos los problemas a los que tiene que enfrentarse el paciente simplemente ya para acceder. Una vez que accedes probablemente es mucho más sencillo, pero simplemente para acceder a través bien del médico de cabecera o a través directamente en el área hospitalaria puede ser muy difícil en muchos casos, ¿no? Aquí, sin embargo, nosotros ofrecemos una atención, eso, como decía el doctor Gómez, personalizada desde el primer momento y accesible. Lógicamente siempre puede haber un tiempo de espera, es decir, pues unas semanas o un tal, pero nada comparable, lógicamente, desgraciadamente, a la situación de la sanidad pública en este momento, ¿no? Por supuesto que sí. Y con unos medios y con tanto humanos como materiales equiparables totalmente. Entonces, y siempre en constante evolución. Por supuesto, y tienes que estar... Nosotros, no sé si afortunado o desafortunadamente, tenemos una profesión que tienes que estar al día continuamente. Ya digo, nosotros que tenemos un recorrido ya de más de 25 años de especialistas, pues ya hemos visto cómo ha evolucionado nuestra especialidad en estos últimos años, y la evolución es rapidísima. Estamos hablando de eso, de esas cirugías súper amplias, esas incisiones grandísimas, a incluso ahora estar, aparte de la artroscopia, con 4 incisiones de menos de medio centímetro cada una, hacer lo que antes hacíamos por una incisión de 15 o de 20. Y además la asistencia de la tecnología, ahora ya hay muchos robots que ayudan al cirujano. Sí, prácticamente no invasiva, claro. Claro, exactamente, y está, pues eso, lo que, bueno, que se está empezando a investigar y a utilizar los robots que asisten al cirujano en el quirófano. Claro, eso necesita una preparación preparatoria muy amplia para que sea esa prótesis, por ejemplo, que se le va a poner al paciente, para ese paciente, no para su vecino, sino lo que sería un tratamiento a medida. Pero eso todavía, bueno, estamos todavía en evolución. En constante evolución, de eso se trata. Por eso. Ese es uno de los puntos de mejora, ¿no? que tenemos planteados también con Recoletas, que lógicamente es mucho más conocido, por ejemplo, robots como el Da Vinci, ¿no? que utilizan en neurología, pero en traumatología también hay varias casas comerciales que tienen sus propios robots para con un software para prótesis de rodilla, prótesis de cadera, prótesis de hombro, que simplifica mucho. Tú tienes que seguir sabiendo operar igual, claro, lógicamente, ¿no? Porque además se puede estropear el robot. Pero a la hora de casos a lo mejor especialmente complejos o situaciones en las que, digamos, puedes tener varias alternativas, te simplifica mucho el elegir qué es lo mejor en ese caso, ¿no? Y eso es uno de los aspectos que en los próximos años seguramente veremos evolucionar notablemente. Sí, pues ya se está utilizando en muchos centros públicos y privados, y lo que pasa, el problema que tienen ahora es económico, claro, que tiene un coste elevado, ¿no? Pero al final acabará compensando. Claro. Desde luego que sí. En las mejores manos, como estamos viendo con el doctor García y Paino. Muchísimas gracias. Nos vemos en Clínica Recoletas Ponferrada. Gracias a ti. Muchas gracias.